¿Cómo van con su proyecto? Ay, profe, sobre eso ahorita, no nos mandó al final el archivo para donde hizo los cálculos de eso de los muros. Sí se los mandé, ¿no? No, pensé que lo había juntado en la actividad de Classroom, pero no estaba y tampoco lo mandó al chat de WhatsApp. Ay, ¿por qué no me dijeron? Se me hubieran recordado, muchachos. ¿Por qué hasta ahorita? No, pues se nos pasó, igual como dijo que lo iba a mandar, pues dijimos ahorita en un rato lo manda. Bueno, pues yo eso pensé, dije ahorita en un rato lo manda, pero ya se pasó, y pues tuvimos mucha tarea este fin de semana y pues ni en cuenta la verdad de eso. Ya lo acabo de subir ahí al grupo. No, pues a la próxima, cualquiera de ustedes, por favor, si yo quedo en mandarles algo y me tardo, no se los envío, recuérdenme porque ando yo con un montón de cosas en la cabeza y se me olvidan las cosas y los perjudicados son ustedes porque no tienen la información, no es porque yo no quiera pasárselas. Ahora no sé si le pudieron avanzar al proyecto, ¿no? Ya no recuerdo para cuándo es. Nos ha hecho que de esta semana a la que sigue. No, pero pues hay que ver ahí en el Classroom, a ver cómo quedó al final. A ver, ustedes son el B. Somos el A, y tampoco todavía nos sube la actividad al Classroom. Porque sí, de eso no le dije yo nada, porque dijo que apenas iba a ver bien la fecha. Entonces yo pensé que no lo había subido todavía porque estaba viendo la fecha aún. Porque nos dijo pues que la fecha estaba pendiente, pero que iba a ser la semana pasada nos dijo que iba a ser dentro de 2 semanas. Porque No, como 2 semanas es el mucho. examen, nos No, dijo no, así, 2 semanas nos no. dijo que esta semana el examen y la que sigue entrega de proyecto. Que la canción. Sí, ya estoy viendo que no está la actividad. Ok. De acuerdo, entonces, pues en esta semana, entre hoy y mañana, yo creo mañana a más tardar, ya le subo la actividad. Y tenemos clase con ustedes hoy y jueves y viernes. Entonces, 12. El viernes tengo una reunión a las 12. El jueves el examen.
Profe, ¿en el examen van a hacer ejercicios de rigideces? Sí, puro ejercicio. Está bien, profe. Sí. Van a hacer unos 2 ejercicios o uno solo, no sé, todavía no lo defino, pero eh, van a hacer ejercicios. Ya la teoría ya va a ser práctica. ¿Ok? Pues para que ya vayan estudiando. Y pues ya vayan viendo lo de su proyecto, ¿eh? Recuerden, debe de ser una casa de 2 niveles tipo residencial. Ustedes escójanla. Mínimo unos, ¿qué serán? Unos 150 metros cuadrados de construcción. Mínimo. Pues para que ya lo vayan empezando. Y mientras, pues vamos a empezar ya la unidad 3. Pero antes de empezar, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Pues a mí sí me gustaría que revisáramos por lo menos el ejercicio que dejó de tarea, porque pues lo hicimos, ¿verdad? Que esté bien, quién sabe. Aunque quién sabe, jefe, pues Pues sí, o sea, pues se para supone nosotros que estuviera deben de bien, estar seguros de lo pero que están haciendo. pues, lo podemos revisar. Profe, o sea, podrían decir los resultados y ya sí se sabe si estamos bien o no. Los resultados no los tengo, pero a ver, déjenme ver cuál fue el de tarea. Este fue el de tarea. ¿Cierto? Sí, profe. A ver, mejor díganme cómo lo resolvieron. Me interesa más escuchar cómo resolvieron el problema a los números que obtuvieron. Porque si no me saben explicar cómo resolvieron el problema, pues quiere decir que no tienen ni idea de cómo hacer esto. Y pues yo les planteé la solución. Aquí está. Esa es la solución. Pues lo hicimos igual, bueno, al menos yo lo hice igual en el eje X, nada más que la inercia, como es una figura cuadrada, pues cambia. Y pues creo que nomás es eso y tomar en cuenta la rigidez de la viga 1. Y la de la viga 2, como nos dijo, pues no se toma en cuenta para nada. ¿De la viga 2? No, de la viga Digo, sí de la se toma columna en 2, cuenta. de la columna Ah, 2. sí, la columna 2 sí. Esa quedamos que pues, no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, ¿por qué? Porque está en movimiento. No, Por el tipo de apoyo. por el tipo de apoyo. ¿Qué tiene el apoyo?
es móvil, entonces si la estructura se mueve a como se mueve normalmente, pues ese apoyo va a permitir el libre movimiento, aunque la columna tenga una rigidez no se va a aplicar porque pues el apoyo va a permitir que se mueva con la estructura. Es correcto, jefe, así es. Así debe de expresarse. Muy bien. La columna tiene un apoyo que para nada le aporta rigidez. Rigidez o lateral, ¿sí? Aquí estamos tratando con rigidez lateral, ¿sí? Entonces esta columna pues no tiene rigidez lateral porque pues esto se mueve y dijimos que en el otro sentido Y también va a tener el mismo apoyo, por lo tanto pues en X o en Y, cuando llegue la carga sísmica, la fuerza sísmica y esto se quiera trasladar lateralmente, pues la columna se va a ir con el sistema de piso, ¿no? Entonces no tiene rigidez, pero rigidez lateral. ¿De acuerdo? Ahora, pues esto está planteado así. Digo, esta primera parte, pues no debieran tener ningún problema, nomás de que cuiden sus números, de que hagan bien los cálculos. Lo importante es saber plantear esto. Esto es lo importante. Esto y esto de aquí. ¿Sí? Ahora, en el caso de la rigidez en Y, la tablita que vimos es esta, ¿no? Aquí está. Esta rigidez sí se debe sumar así. Jóvenes. Pues yo sí lo hice así, me puse ahí a analizar tantito porque me parecía que la viga iba a poder estar trabajando como en forma diferente, pero vi que recibía pues la fuerza de la misma manera que las columnas, entonces la puse así, pero ahorita que lo menciona pues me imagino que como está en otro plano, por ejemplo está en el plano de las X y las columnas están en el de la Y, en el de la Z. Entonces puede que probablemente sea la suma de el negativo de los negativos de las columnas más la rigidez completa de la viga, ¿no? Bueno, no es de los negativos, de los Del inversos. inverso, perdón. Ajá. Y luego no es el plano X, es el eje X. Los planos se forman siempre por dos ejes. Tenemos aquí, pues en el sistema tridimensional, tres planos, el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, ¿verdad? Y todo el marco está en el plano XZ, ¿sí? Cuando la fuerza lateral actúa en el eje Y, en dirección Y,
¿sí? Se podría pensar, sí, jefe, se podría pensar que la rigidez de la viga se tuviera que sumar no así, sino así, ¿verdad? ¿A eso se refiere? ¿Con que se debe sumar completa? Sí, Pero a ver, analizando, la fuerza va en Y. Entonces, estas columnas, bueno, la 1 y la 3, pues ahí sí van a actuar con el inverso, ¿verdad? Pero la viga, fíjese, la viga es como una columna, pero está acostada, pues está horizontal. Y está en el mismo plano. Entonces le llega la fuerza sísmica. Nomás porque está acostada, pero imagínese si estuviera en la misma posición que la columna vertical. Pues se va a comportar de la misma manera, ¿no? O sea, va a estar actuando como un resorte en serie, ¿sí? Esto va a estar actuando como un resorte en serie en el sentido Y. Por lo tanto, pues sí se tiene que sumar también así, de esta manera, con su inverso, no de esta forma. Porque todos los elementos, imagínese que aquí tuviera otra barra, no sé, le voy a poner otra barra, aquí, que tuviera otra barra, ahí, y otra barra unida a ese nodo, no sé, en otra inclinación, pero en este mismo plano. Entonces en este nodo le llegarían 1, 2, 3, 4 barras. Y cada barra rigidiza al sistema, ¿sí? En el sentido Y, como estas barras están en el mismo plano XZ, pues están conectadas en serie. Es como si aquí en el nodo llegara otro resorte y otro resorte, pero están conectados en serie, ¿sí? Entonces, por esa razón se tiene que sumar todos los elementos con su inverso, ¿sí? Porque ¿cómo va a estar flexionando la fuerza sísmica al marco? Pues en el sentido perpendicular al plano donde está contenido el plano, digo el marco, ¿sí? Si alguna de estas barras estuviera separada de este nodo y actuando o conectada mediante otra barra, de tal manera que estuviera acá más alejada sobre el eje Y, o sea, estuviera formando un marco, pero sobre el eje Y, bueno, pues ahí sí ya esas columnas o esos elementos pues se tendrían que sumar como en paralelo.
Pero mientras estén contenidas en el mismo plano, van a actuar, cuando la fuerza sísmica llegue en el sentido Y, van a actuar como en serie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a ver, ¿qué resultado obtuvo aquí, jefe? La rigidez en X. La rigidez en X en total me salieron 67.262 toneladas por metro. ¿Toneladas? Sí, Toneladas metro. metro. Mira, confirmo el dato. Ok, ¿y acá? En la Y me salieron en total 70 toneladas metro. Así en números redondos. 70.36. 60. 70.36. 7. Así. 70. 70. Sí, así. ¿Quién más? A mí me dio igual. Perfecto, todos. Coincido, profe. Excelente, ya son 3. Entonces esos son los números. ¿Sí? O sea, los cálculos no son complicados, nomás hay que sumar bien. ¿Sí? Y pues, ¿tienen sentido estos números? Eso también es otra cosa importante que hay que saber revisar. ¿Tienen lógica estos números? Sí, profe. ¿Por qué? Porque como se había dicho que las columnas en el eje Y es algo prácticamente nulo lo que trabajan en comparación del eje X. La rigidez, ¿verdad? Sí. La rigidez, sumándolas en serie, perdón, en paralelo, actuando en el sentido X, el marco es mucho más rígido, debe ser mucho más rígido que en el sentido Y, ¿verdad? Y pues sí, sí tiene sentido esto, ¿sí? Que si alguien acá le da menor y acá le da mayor, no, pues algo está mal. ¿Sí me explico? O sea, tienen que revisar dos cosas. Primero, pues obviamente que los números estén bien, pero más que los números es la magnitud de las rigideces. Dependiendo de cómo esté el sistema, pues yo al verlo digo, debe ser más rígido en X que en Y. Y lo corroboro con mis números. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, profe. Y ya, pues los números, nada más cuidar los cálculos. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No?
Muy bien. Entonces, pues vamos a avanzar. Vamos a empezar a ver los sistemas que hay o los modelos matemáticos que se usan, ¿sí?, para analizar sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que entender primero, pues, ¿qué es un grado de libertad? ¿Qué me representa el grado de libertad? ¿Y cómo voy a representar yo los sistemas estructurales, ¿sí?, mediante estos grados de libertad? Porque una vez que yo represente un sistema estructural con un modelo de un grado de libertad o de varios grados de libertad, lo que tengo que analizar en ese sistema es, primero, plantear una ecuación que me represente el comportamiento dinámico de ese sistema, ¿sí? Y la ecuación que se va a plantear, pues es una ecuación diferencial, que ahorita que lo veamos, bueno, a ver si alcanzamos hoy. Es un planteamiento relativamente sencillo, ¿sí? Y la solución, pues básicamente ya está. No hay que descubrirle muchas cosas ahí. Y realmente no nos vamos a meter tanto en solucionar esa ecuación diferencial, porque la solución ya está. Más bien vamos a entender de dónde sale la solución y qué significa solucionar esa ecuación, porque eso es lo que yo he visto que como que no queda claro. No, es un poco difícil entender qué significa solucionar la ecuación del sistema. Y eso tiene que ver con la matemática de ecuaciones diferenciales. Es solucionar una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Grado de libertad. Desde el punto de vista de la dinámica, corresponde al número mínimo de coordenadas necesarias para definir la posición en el espacio y en el tiempo de todas las partículas de masa de un sistema, ¿sí? Normalmente los sistemas que nosotros analizamos son sistemas que tienen una masa distribuida, pero tomando en cuenta algunas hipótesis, algunas simplificaciones, estos sistemas continuos, porque en realidad son sistemas continuos, yo los puedo simplificar, ¿sí?, a un sistema discreto. Cuando yo represento un sistema continuo como este, en un sistema discreto, o sea, yo divido esto en un número determinado de masas, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, este sistema yo lo voy a modelar, yo lo voy a idealizar como una sola masa. Ok. Al hacer eso, al hacer ese cambio, yo estoy discretizando el sistema. Se le llama discretizar, ¿sí? Partirlo en pedacitos, pues. O pueden ser más masas, las que a mí me convenga o las que yo necesite modelar para analizar este sistema de manera discreta, ¿sí? Entonces, a ese proceso de pasar
de un sistema barra a un sistema de masas concentradas se le llama discretización. Y entonces cada una de estas masas, dependiendo de qué es lo que yo le voy a analizar al sistema, si yo quiero ver cómo se flexiona a la hora de que entre en vibración, ¿sí? Entonces, la flexión pues se va a dar, yo observo, dependiendo aquí del sistema de apoyos, pero sobre todo de cómo va a vibrar esta barra. Y yo voy a ver que la deformación, o más bien el desplazamiento que va a tener cada una de estas masas, pues va a ser un desplazamiento vertical, ¿sí? Y entonces por cada masa que yo tenga aquí, voy a tener un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento yo lo voy a medir respecto a un eje de referencia. Obviamente, por eso siempre tengo que marcar mi sistema de referencia. O sea, mis ejes coordenados, pues. ¿Dónde está mi origen? ¿Dónde empieza el cero de mi eje X y de mi eje Y? ¿Sí? Y a partir de ahí yo voy a empezar a medir esas coordenadas, ¿sí? Que me definen la posición de cada una de estas masas en una posición determinada y en un momento determinado. Por eso, pues acuérdense que como voy a realizar un análisis dinámico, esto ya va a depender del tiempo. Por eso yo necesito saber qué posición va a tener la masa 2 en un tiempo que a mí me interese conocer. ¿Sí? La posición ya depende del tiempo. Entonces, esa coordenada, que en este caso es la Y, que me define la posición en el espacio y en el tiempo de las partículas que yo estoy considerando, que en este caso son 5, a cada una de esas coordenadas, o bueno, en general, como todas son en Y, bueno, pues la coordenada que yo estoy analizando es en el sentido Y, pues es una sola, ¿verdad? A esa coordenada se le llama grado de libertad. Por lo tanto, este sistema de esta viga, ¿sí? Dependiendo de las masas que yo esté analizando, así es el número de grados de libertad que tiene. En este caso, se trata de un sistema de 5 grados de libertad, pero todos los grados de libertad están referenciados en el mismo eje. Todos son en Y. Sin embargo, si me interesara conocer también la posición en el sentido X, porque esto tiene un apoyo que permite desplazarse en X, bueno, pues ahí tendría yo que considerar entonces otro grado de libertad más por masa, ¿sí? Y entonces ya no serían 5 grados de libertad, ya serían 2 por masa. Si son 5 masas, pues son 10 grados de libertad, ¿verdad? Entonces cada una de estas masas estaría definida por esas dos coordenadas, su coordenada en X y su coordenada en Y. Pero normalmente solamente se toma una coordenada, porque la otra, al hacer hipótesis, por ejemplo, de que esta viga va a estar formando parte de un sistema que se va a comportar como diafragma rígido, ¿sí? Entonces eso quiere decir que esta viga en el sentido X no se va a deformar, no se va a comprimir, ni se va a estirar. Cuando llegue la fuerza sísmica, pues esto se va a mover completito como un bloque solo.
Entonces no se va a deformar. Por lo tanto, si yo discretizo una masa aquí, otra aquí, como acá, no va a tener movimiento relativo entre esas masas. No va a haber movimiento relativo entre las masas, sino cuando esto se mueva, si es que se llega a mover en el sentido X, todas las masas se van a mover la misma cantidad. ¿Sí? Y eso significa pues que están formando parte de un diafragma rígido. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con un grado o con grados de libertad. ¿Sí? Entonces, cuando se modelan edificios, pues normalmente los edificios van a tener esta forma, ¿no? Quito el relleno, el negro. Le voy a poner otro aquí. Así, ¿no? Pero acá arriba, pues siempre se va a proponer un sistema que se comporte como un diafragma rígido. No se puede, no se debe proponer un sistema diferente, porque eso pues para nada nos ayuda en la cuestión estructural. El relleno, así. Por lo tanto, la masa de ese sistema, de este sistema, se puede suponer que se puede considerar al final de cuentas como un sistema de este tipo. Una masa con pues un elemento vertical que represente el apoyo. ¿Sí? Y esta masa pues va a estar sometida a una carga lateral. Y entonces, esta carga lateral va a provocar que mi masa se me desplace lateralmente. Por lo tanto, la coordenada que yo voy a buscar o que yo voy a medir de este sistema de un grado de libertad, pues va a ser una coordenada X. ¿Sí? Que va a estar medida a partir pues de un eje cero, de un origen cero. ¿Sí? A partir de aquí. Entonces, este sistema, pues es un sistema de un grado de libertad, ¿sí? Que me representa, pues, un marquito.
Pero si yo tengo más pisos arriba, bueno, pues por cada piso le voy a aumentar una masa y por cada masa voy a tener un grado de libertad que va a ser en X. Y entonces, por el número de masas que yo tenga, ese es el número de grados de libertad que yo voy a analizar. Entonces, ahorita vamos a analizar sistemas de un solo grado de libertad, ¿sí? Y de este tipo de sistemas tenemos muchísimos ejemplos en la realidad, ¿sí? Que podemos analizarlos de esta manera. Ahora, este va a ser mi modelo matemático, ¿sí? Que también se representa de manera diferente, ¿sí? Hay muchas maneras de representarlos. Y uno de los más comunes, que es así como lo vamos a estar trabajando, es así, como un carrito. Un carrito que está unido a un resorte. Este resorte me va a representar la rigidez del sistema, ¿sí? Y, pues bueno, a partir de su posición inicial, esto se va a mover en el sentido X, ¿sí? Y pues esta va a ser la coordenada que yo voy a estar buscando. En un tiempo determinado, obviamente este sistema pues también tiene una masa, ¿verdad? Las rueditas pues significan que esto se mueve en el sentido horizontal, ¿sí? Y pues bueno, a partir de mi eje de referencia yo voy a medir esa coordenada X. Ahora, ahorita solamente vamos a analizar sistemas que no tienen amortiguamiento, que solamente tienen rigidez, ¿sí? Y posteriormente, bueno, con este sistema vamos a plantear su ecuación dinámica y la vamos a resolver. Y resolviéndola, pues vamos a ver cómo obtenemos, se le llama la respuesta del sistema, ¿sí? También, ahorita no vamos a tomar en cuenta qué provoca el movimiento del sistema, simplemente vamos a decir, pues el sistema se va a mover. ¿Por qué? Pues no sabemos qué provocó el movimiento del sistema, porque esa es otra variable adicional. ¿Qué fuerza provoca el movimiento del sistema? Pero ahorita vamos a empezar con lo más sencillo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos el sistema, que se va a mover en algún momento, que va a empezar a vibrar esto, se va a mover de manera lateral, ¿sí? Y considerando las fuerzas que están actuando aquí, o que van a actuar aquí, planteamos la ecuación y la resolvemos, ¿sí? Ahora, ¿qué fuerzas van a actuar aquí? Actúan básicamente dos ahorita. La fuerza del resorte, ¿sí? Que tiene que ver con la rigidez del sistema, con la rigidez del resorte, ¿sí? Y ya sabemos que la fuerza de un resorte voy a poner esto más grande. Sí. La fuerza de un resorte es igual a la rigidez del resorte por un desplazamiento, ¿sí? Entonces, la rigidez es constante, es una constante del resorte, pero el desplazamiento no, el desplazamiento es variable. ¿Y de qué depende el desplazamiento? El desplazamiento pues va a depender del tiempo. Por lo tanto, pues aquí depende del tiempo y por lo tanto
Pues esta fuerza también depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, otra cosa. Imaginen que para mover el resorte, digo la masa esta, pues, no sé, yo lo estiro. Lo estiro hacia la derecha. Por lo tanto, el resorte, ¿hacia dónde va a actuar? Hacia la izquierda. Pero de manera generalizada. Ahora, si yo, en vez de estirar, comprimo a la masa, o sea, le aplico una fuerza hacia la izquierda, ¿el resorte hacia dónde actúa? Pues en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, de manera generalizada, la fuerza del resorte siempre va a actuar, siempre va a actuar en el sentido contrario del movimiento. ¿Sí? Siempre. Si yo estiro, si yo jalo hacia la derecha, el resorte actúa hacia la izquierda. Y si yo comprimo la masa hacia la izquierda, el resorte hace fuerza en sentido contrario, o sea, hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, pues de alguna manera, el resorte siempre va a ser una fuerza negativa, porque siempre va a actuar en sentido contrario al movimiento, ¿sí? O al desplazamiento que tenga el sistema, porque de alguna manera el resorte va a tratar de estabilizar, de contrarrestar ese movimiento. Otra fuerza que va a estar actuando, que es intrínseca del sistema, es esta fuerza de aquí. ¿Debida a qué? A la masa del sistema. Como esto se va a estar moviendo, al estarse moviendo esta masa, ya va a tener una fuerza, va a surgir una fuerza, y eso no lo dijo el señor Newton con su famosa ecuación, con su segunda ley, ¿verdad? Nos dijo que la fuerza de una masa es igual a ¿qué? Pues a la masa por la aceleración. ¿Sí? Pero la aceleración, ¿a qué es igual? De sus clases de dinámica, a ver. ¿A qué es igual la aceleración? Es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Será un problema. Bueno, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Pero aparte esto, la derivada de la velocidad, ¿a qué es igual? Más bien la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? Distancia entre tiempo. No, no es distancia entre tiempo. Estamos viendo esto con derivadas. ¿A qué es igual la velocidad? ¿No sería la derivada de la distancia respecto al tiempo? La derivada
del desplazamiento, ¿verdad? La derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Esto es la velocidad. Esto es la v solita. Y aparte se está derivando la velocidad, o sea, se está derivando esta derivada. Por lo tanto, la aceleración entonces aquí es igual. Pues si yo multiplico d por d, me da, digo, no lo voy a poder poner aquí al cuadrado, pero me da una d al cuadrado. ¿De qué? De la x. Y acá abajo, diferencial del tiempo por diferencial del tiempo, pues ¿qué me da? Diferencial del tiempo al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa esto entonces? Que la aceleración también entonces es una función del tiempo y que es igual ¿a qué? A la segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo. ¿Sí? Y aquí en dinámica vamos a representar a esa segunda derivada. A ver si sale aquí el... Voy a poner esta. Imagine que esa y es la x, pues. Porque para encontrar otra no. Es la x con dos puntitos. La x con dos puntitos significa que es la derivada de x, la segunda derivada de x respecto al tiempo. Y acá en el libro, así está indicada, mire. Entonces, cuando usted vea que es una x dos puntos arriba, significa que esta es la segunda derivada de x respecto del tiempo. ¿Y eso qué es? Es la aceleración. ¿Sí? La aceleración. Por lo tanto, pues aquí es masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Y qué es esto? Pues es la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. ¿Sí queda claro? Y por eso, como el sistema tiene masa, pues esa masa provoca una fuerza. Y esa fuerza, debida a la masa, es la fuerza de inercia. ¿Sí? Esta fuerza es la famosa fuerza de inercia. ¿Qué provoca la fuerza de inercia? La masa y obviamente la aceleración. Entonces, por lo tanto, la fuerza de inercia o la fuerza inercial depende también del tiempo, porque la aceleración ya vimos que depende del tiempo. Entonces ya todo depende del tiempo y fíjese, aquí ya está la diferencial, la derivada, ¿sí? Y por lo tanto, pues a la hora de sumar estas fuerzas, como usted ya se estará imaginando, una es positiva, la otra es negativa, pero esta lleva derivada, pues ya es una ecuación diferencial, ¿sí? Muy bien, pues con esto vamos a estar trabajando en este tema. Y son varios sistemas. Primero, vibración libre sin amortiguamiento, luego vibración libre aumentando el amortiguamiento, va a ser una variable más en la ecuación. Luego, forzamos el sistema sin amortiguamiento y luego forzamos el sistema
incluyendo el amortiguamiento, ¿sí? Son 4 sistemas que vamos a ver y vamos a ver su solución y qué nos representa o qué sistemas se representan con estos modelos matemáticos. ¿De acuerdo? Recomendación, váyanle dando una leída al libro de Mario Paz que les recomendé. Aquí está. ¿Sí? Lo bajan de la página que les dije y aquí vienen todos los sistemas. Ahí viene planteado cómo se plantea, bueno, explicado cómo se plantea la ecuación, cómo se soluciona, etcétera, etcétera. Entonces, váyanlo checando, por favor. Mira, aquí están los grados de libertad, degrees of freedom, los modelos, cómo se representan. Y bueno, váyanlo checando. Aquí está, mire, que es el principio de Allenberg. Este es un diagrama de cuerpo libre, como los que vieron en estática. ¿De acuerdo? Entonces, lo van checando, por favor. Y nos vemos el jueves para su examen. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.